Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de la noticia. Y la noticia, como ustedes saben, está por todas partes. Fíjense aquí, estoy entre medio de puros titulares. Me voy a poner acá, al lado de... no sé quién es ella. Imagínense que tenemos muchos titulares de los diarios más comunes de nuestro país. La Cuarta, a mí me encanta la Cuarta. Yo soy de la barra pop, como dicen en la Cuarta. Allá tenemos las últimas noticias. Por ahí abajo tenemos un ejemplar de la Tercera. Ahí arriba de la Segunda. Yo puse esto, puede ser cualquier diario, pero puse esto porque son los que uno normalmente ve cuando va caminando y está el kiosco, ¿cierto? Entonces, la noticia es un relato sobre un tema de actualidad y de interés público. Tiene que ser de actualidad. Tiene que ser de actualidad, o si no no es noticia. ¿Ya? Si la noticia tiene que ver con algo nuevo, novedoso, que aparece que justo al día. Entonces, como si alguien llega, oye, tengo la media noticia, ¿qué? Se murió Michael Jackson. No es noticia. Fue noticia en su momento, pero ahora no es noticia. Se busca proporcionar mediante la noticia la máxima información en el menor tiempo posible. Ustedes saben que las noticias son cortas. Y también no solamente la noticia escrita, sino que cuando estamos en la noche en nuestra casa, viendo las noticias, sabemos que las noticias duran 1 hora. Y que dentro de esa hora tienen que mostrar un montón de noticias, porque pucha que pasan cosas. Entonces, uno ve la noticia y se pone a ver algo que le interesó y terminó. Muy cortito, tienen un tiempo determinado. Después dice, la intención de la noticia es informar de forma objetiva, sin transmitir la opinión del periodista que ha redactado. Porque imagínense, uno abre el diario y se encuentra con la noticia... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que van a cerrar un mall. Bueno, la comuna de Providencia ha determinado, se ha decidido cerrar el mall Costanera Center. Y empieza toda la noticia con la información. Bueno, las autoridades de la comuna de Providencia han decidido cerrar el mall. Y de repente, imagínense, nos encontramos que abajo el periodista pone, bueno, yo estoy muy triste porque a mí me encanta ir al Costanera a comer helado, me encanta ir al cine, siempre me compro ropa en el Costanera, lo paso chancho. Eso no puede ocurrir. Y tampoco, ese es un ejemplo más exagerado, pero tampoco puede existir una inclinación que uno pueda decir, oye, este periodista como que está en contra de esto que pasó, o está a favor. Por ningún motivo. Por ningún motivo. ¿Ya? Por último dice, aquí al lado mío, el estilo lingüístico utilizado está claramente definido por las siguientes normas. O sea, siempre debe ser claro, concreto y conciso. Después, acá tenemos un monito que yo pensé en un momento que era como un profesor y después caché que se parece al doctor Simi. Entonces vamos a ver aquí al doctor Simi. Quizá era periodista el doctor Simi. Doctor y periodista y farmacéutico. Tenemos acá construcción de la noticia periodística. Entonces, esto es muy, muy importante porque aquí vamos a ver cuáles son los elementos que una noticia siempre, absolutamente siempre tiene que tener. ¿Ya? Entonces, doctor Simi nos dice, primero, siempre la noticia tiene que mencionar quién, o sea, quién es el protagonista o quiénes están involucrados en esta noticia. Si yo digo que 2 autos chocaron, o sea, es como, se produjo un choque en la autopista. ¿Quién chocó? 2 personas que iban dentro de sus autos, ¿verdad? Entonces siempre tengo que decir quién o quiénes. Y ahí dice él o la protagonista de la noticia. Después, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el suceso? Chocaron 2 autos. ¿Cuándo? Ayer en la noche. Después, ¿dónde? En la carretera, en la autopista 5 Sur. No sé, en la autopista tanto, en la Costanera Norte, en el lugar. Después, ¿cómo? En este caso, en el ejemplo que estamos haciendo, podría ser un conductor venía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo, le pegó a la barrera de contención y colisionó con un auto que venía en la otra vía. Estoy inventando una noticia trágica yo. Ya ahí está las circunstancias, cómo se dieron los hechos. Después, ¿por qué? Quizá yo me antepuse, porque ahí podríamos decir por qué el conductor del primer auto perdió el control. ¿Y para qué? El para qué es algo que a veces está presente y a veces no está presente. Porque yo no puedo poner, bueno, ¿para qué chocaron? No, ridículo.
Pero sí, en el caso si la noticia es se va a cerrar el Costanera Center, ahí quizás podrían ir las razones, ¿ya? Pero estos primeros elementos del símil, los primeros 6, esos elementos tienen que estar en la noticia. O sea, si ustedes en algún día se las quieren dar de periodista, van a ser muy malos periodistas si no incorporan estos 6 elementos que su profesora Tamara les está enseñando, ¿ya? Así que siempre esos elementos. Estas son las partes de una noticia. La noticia tiene un epígrafe o antetítulo, se puede llamar de cualquiera de las dos maneras. La noticia tiene un titular, la noticia tiene una bajada o un subtítulo, tiene un lead o entradilla y tiene un cuerpo de la noticia. ¿Ya? Estos son los elementos que todas las noticias tienen. Ojo con algo, a veces hay noticias que vienen sin epígrafe, sin antetítulo, parten en el titular. Entonces ese es un elemento que puede aparecer como puede no aparecer. El epígrafe sería, el epígrafe y el titular, que son las dos cosas que están arriba en la noticia, lo primero, tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero también tienen por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ahí es su importancia, por eso es tan importante. Yo en el titular, ¡pum!, es como pongo el titular y ahí a la gente le va a dar ganas de leer o no leer la noticia. Después tenemos la bajada. La bajada es el siguiente elemento. Entonces vamos a tener nuestro titular y después va a venir, siempre viene como una parte más chiquitita con la información. Vamos a ver ejemplos después. Pero ahí hay como una síntesis de lo más importante del texto, por lo que también debe ser llamativa. Ya, entonces tenemos nuestro titular y después tenemos como 2 líneas que son como un pequeño resumen. Y después tenemos la entradilla. Es el primer párrafo. El primer párrafo, como la primera parte ya de la noticia, cuando ya empezamos a leer la noticia. Y resume lo más importante, que es como el corazón. Así, ahí está condensada toda la noticia, donde está el qué, el cómo, etc. Y después la noticia puede seguir y podemos ampliarle, tener miles de detalles. Pero esa primera parte, la entradilla, es donde está concentrada la información que me dice, ah, mira, esto es lo que pasó, wow, voy a seguir leyendo para tener más detalle. Después que seguiría el cuarto elemento, que es el cuerpo de la noticia, o sea, todo el desglose, ya todo lo que sigue para abajo es el cuerpo. Entonces tenemos nuestro epígrafe y titular, la bajada, y cuando empieza la noticia, el primer párrafo, las primeras líneas, entradilla, y todo el resto, el cuerpo. ¿Qué dice del cuerpo? Puede ser más o menos largo, o sea, puede ser largo o puede no ser largo, más o menos largo. Y agregar más o menos detalles a lo dicho en la entradilla o el lead. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia. O sea, siempre entre más abajo tiene que ser información menos importante. Siempre. Aquí tenemos las partes que ya conocemos, que expliqué recién, pero las tenemos con un ejemplo concreto. O sea, las tenemos para mostrar. Entonces tenemos ahí arriba, dice hallazgo histórico, que es como, yo digo, un hallazgo histórico. Ese es el epígrafe o el antetítulo. Titular, descubren ciudad más antigua de Europa. ¡Wow! Descubren la ciudad más antigua de Europa. O sea, de eso se trata la noticia. Es el titular. Después en la bajada o en el subtítulo dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Y ahí yo digo, ya, voy a leer esto. Me encanta. Y empiezo, y se dan cuenta, aquí donde dice un grupo, todo esto es el cuerpo. Tenemos el cuerpo, pero si se dan cuenta, aquí recibe información más importante. Por lo tanto, se transforma inmediatamente en la entradilla. Porque la entradilla es la parte de la noticia inicial que tiene la mayor información. Dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que considera la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. O sea, ahí se concentra la información más importante. Y ahora en el cuerpo está como el desglose. Dice, luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y de madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 600 a.C. Los que están aparecidos en
que están esparcidos, perdón, en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Entonces, si se dan cuenta, todo esto que está acá, el cuerpo de la noticia, es información que a uno le sirve como para saber más del tema. Pero si nosotros elimináramos esto, imagínense que esto no está, aún así, si leyéramos solo de aquí para arriba, igual nos enteramos de lo que nos teníamos que enterar. Cumple con entregarme la información.